Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema Introducción al Derecho Procesal y partes en el proceso. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca lo relativo al derecho procesal romano, aplicando el conocimiento a nuestra legislación. Hablaremos de la introducción al derecho procesal. Desde el momento en que el Estado se organiza como tal e instituye los órganos jurisdiccionales, el particular no debe hacerse justicia por su propia mano, sino que está obligado a recurrir a ello. El derecho romano estableció excepciones a este principio: la legítima defensa ante una agresión actual e injustificada, por ejemplo, o ante a la sospecha de huida del deudor. También la defensa de la posesión y de la propiedad, admitiéndose que el propietario de una cosa que hubiera sido desposeído por la fuerza, a su vez, la retomara violentamente. Así como que el propietario de un fundo puede cortar las ramas de los árboles de un vecino que se extienden sobre su propio terreno. En todos los demás casos es necesario acudir al órgano correspondiente. También desde la época de Augusto existieron medidas que condenaban la justicia por propia mano. Más adelante, con Marco Aurelio, inclusive se estableció que quien recurriera a ella perdería el derecho que trataba de defender. El comportamiento de los litigantes frente al tribunal, los pasos que deben de seguirse para lograr una sentencia, así como la organización judicial, son precisamente materia del derecho procesal, entendido el proceso como la solución de una controversia por un tercero, el juez y el procedimiento como los pasos a dar para llegar a esa solución, y la acción por su parte es la facultad que todos tenemos de acudir al tribunal para proclamar o realizar nuestros derechos. Esta rama del derecho se denominó en Roma derecho de las acciones, y así la llamó Gallo en la última parte de sus instituciones. Los términos de proceso y procedimiento que dieron lugar al calificativo de procesal son posteriores. Los romanos utilizaron la palabra acción para hacer referencia tanto al derecho procesal, disciplina que nos ocupa, como el derecho de perseguir judicialmente lo que se le debe a uno, según definición de Celso. Y también la usaban para señalar a la pretensión del litigante que iniciaba el proceso o juicio, llamado en latín judicium. Latin Judicium. Por 10 por 10 tanto o la palabra acción, por lo tanto, a la palabra acción en Roma se le dieron los siguientes significados. Se utilizó como nombre de una rama del derecho. Sirvió para designar al derecho de acudir a la autoridad judicial competente y para pedir el reconocimiento de un derecho o la realización de uno previamente reconocido, y con ella también se designaba a la pretensión del actor en el juicio latin judicium. Hablaremos entonces acerca de las partes en el proceso y representación procesal. El que pide que se reconozca o declare un derecho, o bien que se ejecute uno previamente reconocido, es quien ejerce la acción. El actor o demandante, la otra parte, que es quien desconoce ese derecho o no ha cumplido con ese deber, es el demandado, llamado reus por los romanos. Ambos podían ser representados por un cognitor o por un curator. El primero era un representante nombrado solamente frente a la otra parte y ante el tribunal, mientras que el procurator era un representante común y corriente, nombrado probablemente a través de un mandato y obviamente sin requerir la presencia del otro litigante. Es importante destacar que la representación no fue aceptada fácilmente en Roma. En principio se consideró que solo las partes podían intervenir en el proceso, pero por razones prácticas se establecieron excepciones a esta regla. Por ejemplo, Justiniano en las Instituciones nos dice que estas aparecieron cuando el tutor actuaba en nombre del pupilo, cuando un ciudadano ejerce una acción popular, cuando una persona interviene en nombre de un esclavo para pedir su libertad. Aquí se trata del
adsertor libertatis, y que ya conocemos, y cuando se actúa en nombre de un ausente en misión oficial. Después aparecieron el cognitor y el procurator, pero como nunca se reconoció la representación directa, ellos, aunque actuaban en nombre de otro, una vez designado, se consideró que lo hacían por ellos mismos, y los efectos de la sentencia se darían en su favor o en su contra, para luego ser trasladados al representado. Por eso se decía que en el proceso se daba una transposición de personas. Tanto el actor como el rebus debían tener un comportamiento ético cuando demandaban o defendían sus derechos. La temeridad en el litigio, que consiste en intentar una acción o una excepción infundadas, nunca ha sido la conducta debida, y por supuesto tampoco la fue de Roma. De esta manera, el derecho romano reprobó y trató de sancionar a los litigantes temerarios. Se establecieron, entre otras, las siguientes medidas. Una defensa infundada podía acrecentar la condena si los litigantes prestaban juramento de obrar de buena fe y no lo daban. Se les podía acusar de perjurio. Existían acciones que daban lugar a condenas infamantes, circunstancias que podían producir en las partes la decisión de resolver sus problemas fuera del tribunal mediante una amigable composición. El demandado también podía defenderse de la temeridad del actor. Se le permitía que en juicio contrario pidiera la quinta o décima parte del valor del litigio inicial. Finalmente se estableció la condena en costa, o sea que el perdedor pagara los gastos procesales. Hablaremos de los magistrados y de los jueces. Si bien conocemos poco de la monarquía, no obstante sabemos que al rey, como juez supremo, le tocaba conocer de las causas que se presentaran. De cualquier modo, en esta época la intervención del Estado era todavía incipiente. La organización judicial con tribunales y jueces que actúa conforme a determinadas reglas de competencia no apareció en Roma, sino hasta la República. Los magistrados jurisdiccionales más importantes fueron los pretores, el urbano por lo que tocaba a los ciudadanos y al peregrino en relación con las causas ventiladas entre extranjeros o entre extranjeros y ciudadanos. Se establecieron también los ediles, curules con una jurisdicción más limitada, pues administraban justicia solamente en los mercados. Tanto pretores como ediles ejercían sus funciones en la ciudad de Roma. En las provincias, la función judicial fue desarrollada por los gobernadores de provincia y los funcionarios municipales. Durante la República y el Principado, el proceso estuvo dividido en dos fases. La primera, in iure, se llevaba ante el magistrado, cuya función, conocida como la jurisdictio, consistía en otorgar o denegar la acción, fijar los términos del proceso y más tarde pasar el caso al juez. Este último era quien dictaba la sentencia en la segunda fase del proceso, llamada apud iudicem, y en virtud de la facultad que para ello atribuía el magistrado, desarrollando la función conocida como la judicatio. Tanto pretores como ediles ejercían sus funciones en la ciudad en Roma. En las provincias, la función judicial fue desarrollada por los gobernadores de provincia y los funcionarios municipales. Durante la República y el Principado, el proceso estuvo dividido en dos fases. La primera, in iure, se llevaba ante el magistrado, cuya función, conocida como la jurisdictio, consistía en otorgar o denegar la acción, fijar los términos del proceso y más tarde pasar el caso al juez. Este último era quien dictaba la sentencia en la segunda fase del proceso, llamada apud iudicem, y en virtud de la facultad que para ello le atribuía el magistrado, desarrollando la función conocida como la judicatio. En esta época los jueces no eran funcionarios públicos, sino ciudadanos particulares. Podía haber un juez único, generalmente escogido por las partes o bien sorteado de una lista o designado por el magistrado. Para algunos casos existieron tribunales estables, como el de los recuperadores,
que intervenían en controversias en las que figurara algún extranjero, así como el tribunal de los de Sumuiri, de Semuiri, que conocía de las causas de libertad, o el de los Centumuiri, que decidía en los casos concernientes a la propiedad, al derecho de familia o al derecho sucesorio. En las provincias, los gobernadores y los funcionarios municipales trabajaban de forma diferente. Ante ellos el proceso era monofásico y así un gobernador debía conocer desde la acción hasta la sentencia. Como veremos más adelante, este sistema después se implantó en todo el territorio cuando la justicia era administrada por jueces, funcionarios, dependientes del emperador y miembros de la burocracia estatal. Entraremos a ver la formación del imperio. El término es la traducción de la expresión latina Imperium Romanum, que significa literalmente el dominio de los romanos. Polibio fue uno de los primeros hombres en documentar la expansión de Roma, aún como república durante la etapa republicana de Roma. Su principal competidor fue la ciudad púnica de Cartago. Los dominios de Roma se hicieron tan extensos que pronto fueron difícilmente gobernables por un senado incapaz de moverse de la capital, de tomar decisiones con rapidez. El Imperio Romano como sistema político surgió tras las guerras civiles que siguieron a la muerte de Julio César, en los momentos finales de la República Romana. Tras la guerra civil que lo enfrentó a Pompeyo y al Senado, César se había erigido en mandatario absoluto de Roma y se había hecho nombrar dictador perpetuus, dictador vitalicio. Finalmente, en el año de 476, el Érulo Odacro depuso el último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo. Hablaremos de la organización política de Roma. La política en el Imperio Romano se presenta en diferentes etapas. A medida en que los grupos luchaban por obtener una supremacía, se conformó un sistema sociopolítico que pretendía equilibrar el principio de autoridad. Entonces, a continuación veremos en este esquema político, primero tenemos a la asamblea, que eran los comicios, eran reuniones públicas de los grupos dominantes. Sus principales funciones eran elegir magistrados y tomar decisiones de tipo judicial. Las asambleas llegaron a tener representantes populares y tribunos. Segundo, el Senado, Senex, era un consejo de ancianos, el cuerpo de consulta constituido por descendientes de la aristocracia. Supervisaba los servicios religiosos, administraba los recursos financieros, inspeccionaba a los magistrados, negociaba los asuntos exteriores y nombraba altos jefes militares y enviaba funcionarios a las colonias. En tercer lugar tenemos los magistrados, que constituían un grupo de funcionarios al que pertenecieron los reyes. No solían cobrar por sus puestos y tenían una duración en ellos de 1 a 5 años, según el nombramiento. Se requería tener una reconocida calidad de ciudadano y tener entre 30 y 45 años de edad. Hablaremos de las fuentes del derecho romano. Tenemos en el periodo arcaico tenemos la costumbre. Todavía, ¿verdad? Tenemos que estábamos en una época primitiva. En el periodo clásico ya tenemos la ley, los edictos de los magistrados, los senados consultos, la jurisprudencia, y en los periodos clásicos tenemos las constituciones imperiales y el corpus juris civile. Gracias, jóvenes. Eso ha sido todo en cuanto a la introducción del derecho procesal. Muy buenos días.